Bienvenidos a esta tercera clase del curso de relaciones, ¿sí? Aunque en esta clase lo que vamos a hacer es terminar de cerrar algunas cosas de producto cartesiano, ¿sí? Mediante algunos ejemplos de ejercicios que podemos plantear o de preguntas que nos podemos hacer, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con la primera de las preguntas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un producto cartesiano entre conjuntos que de repente no son finitos? ¿Sí? Nosotros habíamos, para recordar, ¿no es cierto? Nosotros habíamos pensado, por ejemplo, si yo tengo el conjunto 2, 4, 6, 8, por ejemplo, A, y el conjunto B es el conjunto 1, 2, perdón, sin ese paréntesis, 1, 2, ¿sí? El A ver, sí, el producto cartesiano A por B, ¿sí? Va a tener en este caso 8 elementos que van a ser 2, 1, 2, 2, o sea, todos los que puedo formar con el 2, ¿no? 4, 1, 4, 2, 6, 1, 6, 2, 8, 1 y 8, 2, ¿sí? Es decir, que tengo 4 por 2, 8 elementos en el producto cartesiano por B. Pero ¿qué pasa si A es un conjunto infinito? Vamos a ver casos particulares o casos puntuales donde no solamente sean infinitos, sino que sean subconjuntos de reales, intervalos de reales, ¿sí? O subconjuntos no numerables de reales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos el conjunto A? Y el conjunto A es el conjunto de todos los X reales, ¿sí? Tales que, por ejemplo, menos 1 menor que X menor o igual que 2, ¿sí? Y el conjunto B es el conjunto de los reales, tales que Y es mayor que 0, ¿sí? Ahora, si nosotros escribimos A por B, ¿no es cierto? El conjunto, el par ordenado A por B va a ser el par ordenado de todos los puntos, de todos los pares, el conjunto de todos los pares ordenados X y que cumplen. Que, bueno, como X está en A, tiene que estar entre menos 1 y 2. ¿Sí? Y finalmente, el Y también tendría que cumplir que tiene que ser mayor que 0. Y además, ambos ser números reales, ¿no es cierto? O sea, X real e Y real. Y, ¿no? Y real, no irreal, ¿sí? Es decir, que esto es un par ordenado de números reales, ¿sí? Esto es un par ordenado de números reales. Bueno, la cuestión es cómo hacemos para imaginarnos este producto cartesiano. Y bueno, lo que yo voy a hacer para mostrarles es una nueva escritura o una nueva notación, ¿sí? Que tiene que ver justamente con colocar dos ejes perpendiculares, ¿sí? En donde vamos a representar los elementos de cada uno de los conjuntos en cada uno de esos ejes. Lo voy a hacer con este ejemplo y luego lo vamos a trasladar a este ejemplo para que vean que es algo que va a ser seguramente bastante conocido si están haciendo este curso. Entonces yo acá voy a representar en el eje horizontal, voy a representar los elementos de A, que son 2, 4, 6 y 8. Y en el eje vertical voy a representar los elementos de B, que son 1 y 2. Esto no tiene mucha gracia porque A y B son conjuntos discretos, ¿sí? Entonces de repente el par ordenado 2, 1, que es este que está acá, lo voy a representar mediante el punto que estoy marcando en este momento. El par ordenado 2, 2 lo voy a representar acá, ¿sí? Y así siguiendo. 4, 1 va a estar representado acá, ¿sí? 4,2 va a estar representado acá, 6,1, 6,2, 8,1 y 8,2. Entonces acá me quedó, en todos esos puntos que estoy marcando ahí, ¿sí? Me quedó representado el par ordenado, el producto cartesiano A por B. Todos esos puntos son el producto cartesiano A por B. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, esta forma de representar, que no la habíamos indicado y ahora la estamos introduciendo, quizás no sea del todo útil en este caso, pero vamos a ver que en este caso es bastante útil y no solamente es bastante útil, sino que también es algo conocido por nosotros. Muy bien. Como A y B son subconjuntos de reales, ¿sí? Lo que voy a hacer, ¿sí? Es tomar
justamente, fíjense que el conjunto A es el conjunto, yo lo voy a representar acá, de todos los números reales que van desde el -1 hasta el 2, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que el -1 no estaría perteneciendo, no pertenece a A. Así lo voy a marcar. El -1 no pertenece a A y el 2 sí pertenece a A. Así que todos estos numeritos, todos los que están acá, ¿sí? Son parte del conjunto A, ¿no es cierto? Y en el conjunto B tengo todos los que corresponden a mayores que 0, ¿no es cierto? Los mayores que 0, que los voy a representar sobre esto sin tocar el 0, es decir, serían todos estos números que están arriba, ¿no es cierto?, de este eje. Ese sería entonces el conjunto B. Bueno, ahora si nosotros nos imaginamos lo mismo que pasa acá, lo que uno tendría que decir es, bueno, a ver, tomamos un punto de A y ese punto de A lo unimos con todos los de B. Todo eso me va a ir generando, por ejemplo, toda esta liñita de acá, ¿sí? Lo mismo que si yo tomo al 1, por ejemplo, me va a ir generando toda esta liñita de acá. Si yo tomo al 1,5 lo mismo, y así sucesivamente. Entonces lo que se genera acá, en el caso en este caso, ¿sí? Es de repente, ¿sí? Una especie de rectángulo infinito, ¿no es cierto? En donde yo voy a delimitar el conjunto desde el -1 hasta el 2. Fíjense que el -1 lo hice con línea de puntos, para indicar que no llego a tocar al -1 y el 2 lo hago con línea continua. Acá sí, el 0 no lo voy a considerar para el valor de i, y todo lo que está acá adentro, ahí me pasé un poquitito obviamente, ¿sí? Es lo que corresponde a A por B, ¿sí? En este caso lo que hicimos fue una representación de un par ordenado, ¿sí? O de un producto cartesiano en donde los conjuntos son continuos, ¿sí? Y bueno, me quedó una franja de este estilo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a resolver un par de problemas más, ¿sí? Además de este ejemplo que acabamos de ver, vamos a pasar a resolver un par de problemas más de propiedades del producto cartesiano. Bueno, como segunda cuestión nos vamos a preguntar lo siguiente. Vamos a tomar un conjunto incluido en otro, o sea, vamos a tomar un conjunto A incluido en un conjunto C, ¿sí? Y un conjunto B incluido en un conjunto D, ¿sí? Es decir, dos subconjuntos de conjuntos conocidos, ¿no? O sea, esto sería algo así como, yo tengo el conjunto C, el conjunto A por acá adentro, ¿sí? Obviamente va a ser una inclusión propia, porque si no tiene sentido, ¿no? El conjunto D y acá el conjunto B por acá adentro, ¿sí? Y la pregunta es, si yo tengo esto, ¿será verdad que A por B está incluido en el producto cartesiano C por D? Es decir, A por B, ¿no es cierto?, estaría formado por ciertos pares, ¿no?, que van de acá para allá, ¿está bien? Ahora, C por D pareciera ser más amplio que eso, ¿no? O sea, es esto, esto, esto. Y lo que pregunta es si estos pares de acá también están metidos dentro de C por D. O sea, si me alcanza con la inclusión de cada uno de los conjuntos para asegurar la inclusión del producto cartesiano. Bueno, vamos a, digamos, aparentemente ante la propuesta, porque acá lo que me preguntan es si esto se cumple, ¿sí? Aparentemente por el dibujo, por la propuesta, esto tiene bastante sentido, ya que si yo tomo, digamos, el producto cartesiano C por D y quiero, por ejemplo, ver si está esta flecha, si está desde A hasta B, va a estar desde C hasta D, porque C es un conjunto que contiene a A, ¿no es cierto? Lo mismo B, ¿sí?, está contenido dentro de D. Bueno, vamos a ver si esto es cierto, y si es cierto, lo deberíamos poder probar de manera formal. Entonces, en principio, con esta especie de interpretación, podemos deducir que eso va a ser verdad. Bueno, como tenemos que demostrar una implicación, es muy importante escribirnos cuál es la hipótesis, o sea, qué es lo que sabemos y cuál es la tesis. Entonces, nuestra hipótesis, que además todavía no sabemos si es cierta, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es cierto por
por nuestro dibujito que hicimos acá, que confiamos ciegamente en él, y vamos a ver si lo podemos demostrar. Y si no lo podemos demostrar o no tenemos alguna regla o demás, bueno, revisaremos hasta buscar de qué se trata. Bueno, la hipótesis es que A está incluido en C y B está incluido en D, ¿no? Quiere decir A incluido en C, quiere decir que si tengo un elemento X de A, entonces automáticamente ese elemento también pertenece a C. La otra cuestión es que B está incluido en D. Esto es lo mismo, o sea, si yo tengo un elemento I de B, este elemento por fuerza tiene que estar en D. Bueno, y lo que queremos demostrar, ¿sí?, es la inclusión entre los productos cartesianos. Es decir, esto. Bueno, para demostrar una inclusión, lo que tengo que hacer es tomar un elemento del primer conjunto y verificar que ese elemento pertenece al segundo, y eso es lo que voy a hacer en esta especie de demostración, porque en realidad todavía no estamos seguros de que el resultado valga, pero bueno, lo vamos a intentar porque nuestra sospecha es que sí vale. Bueno, entonces tomamos un par ordenado, ¿sí?, perteneciente al primer conjunto. Y acá lo que vamos a hacer es utilizar implicaciones, porque yo lo que quiero demostrar es una inclusión. Vean la diferencia respecto de los ejercicios de la clase anterior, en donde lo que queríamos demostrar era una igualdad. Entonces aquí era necesario que no se rompiera ese sí, solo sí. Bueno, entonces igualmente lo que voy a usar acá es la definición de producto cartesiano, así que como voy a usar la definición de producto cartesiano, es una definición va y viene. Entonces, por la definición de producto cartesiano, ya lo hemos escrito esto varias veces, el primer elemento está en el primer conjunto y el segundo elemento está en el segundo conjunto. Y acá es donde voy a usar la hipótesis. Y la hipótesis, fíjense que rompe la vuelta, o sea, rompe el sí, solo sí. ¿Por qué? Y porque acá lo que me está diciendo es que si yo tengo un elemento cualquiera que pertenezca a A, entonces ese elemento por seguro tiene que estar en C. O sea que acá yo voy a usar 1, ¿no? Y voy a decir, bueno, entonces X pertenece a C y pertenece a B. Y voy a volver a hacer lo mismo con la segunda parte. O sea, yo acá apliqué la conclusión 1, ¿no?, a esta parte, ya que tenía un elemento que pertenecía en A. Ahora lo que yo puedo hacer es aplicar la conclusión 2 a esta parte, porque I pertenece a B. Entonces, por la conclusión 2 puedo decir que si I pertenece a B, entonces I va a pertenecer a D, y la parte de adelante la dejo igual. Muy bien. Y bueno, ahora por definición, nuevamente, de producto cartesiano, lo que tengo es que el par ordenado XY pertenece a C por D. Y de esta manera entonces he finalizado mi demostración. Con lo cual, lo que yo había sospechado que era cierto, efectivamente es cierto. Muy bien. Vamos a cerrar esta clase con un último ejemplo. Lo que vamos a preguntarnos es lo siguiente. Nosotros en la clase anterior vimos que el producto cartesiano distribuía restas. Ahora la cuestión es, ¿será también que vale que la resta distribuye productos cartesianos? O sea, A menos B por C. ¿Será igual que A por B? Perdón, que A menos B por A menos C. ¿Sí? ¿Esto será cierto? Bueno, vamos a verificar que esto no es cierto, ¿sí? Y, bueno, ya les anticipé la respuesta, pero vamos a analizarlo desde la escritura, desde la misma escritura de esto, y después vamos a poner un ejemplo que nos va a terminar de sacar las dudas. ¿Por qué digo desde la escritura? Porque si nosotros prestamos atención, vamos a suponer que los conjuntos A, B y C son del mismo tipo, o sea que tienen todos los mismos tipos de elementos. Por ejemplo, vamos a suponer que son subconjuntos de números naturales, ¿no? Qué sé yo, que A es 1, 2, 3, 4, que B son los múltiplos de 2, que C son todos conjuntos de números. No es que hay en uno números y en otro vacas. Solamente para fijar ideas, ¿sí?, y para que sea un poco más fácil de entender lo que vamos a pensar. Entonces, si nosotros nos fijamos bien,
en este paréntesis hay pares ordenados, ¿sí? Hay pares ordenados de, por ejemplo, de números naturales. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Y en este no hay pares ordenados, hay elementos sueltos, sin ser pares ordenados. Entonces yo a este conjunto le quito pares ordenados, ¿qué pasa? Este conjunto no tenía pares ordenados, entonces no le estoy quitando nada, ¿sí? En cambio, o sea que esto me va a quedar formado solamente por elementos, ¿no? En cambio acá, la operación principal es un producto cartesiano, así que este conjunto va a estar formado por pares ordenados. Así que es imposible que esta igualdad valga. Ya de por sí, mirando cómo está escrita, uno puede deducir que esta igualdad no es cierta. Para demostrar que algo no es cierto, alcanza alcanza con un contraejemplo. Un contraejemplo es un ejemplo que muestra que esto no es verdad. Así que lo vamos a hacer muy sencillito, muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar el conjunto A, no sé, 1, 2, 3, o 1, 2, 3, 4 vamos a poner, para que se pueda hacer la resta, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo más chico para que no quede tan grande. Vamos a hacer 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a suponer que B es 1, 2 y que C es, por ejemplo, 3, 6, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, ¿quién es A menos B por C? A menos B por C es 1, 2, 3, menos el producto cartesiano este, que es 1, 3, 1, 6, 2, 3 y 2, 6. Es decir que esto es exactamente lo mismo que 1, 2, 3. O sea que con esta, digamos, forma, con este ejemplo, ¿sí? Esta operación A menos B por C me dio 1, 2, 3. A menos B por C me dio 1, 2, 3. Ahora vamos a ver qué pasa con A menos B por A menos C. Lo vamos a hacer por acá chiquitito, ya que me estoy quedando de nuevo sin pizarra. A menos B es todo lo que está en A y no está en B. Si yo a lo que está en A le quito lo que está en B, solamente me queda 3. Por, o sea, producto cartesiano, A menos C. Si yo a A, que es 1, 2, 3, le saco C, que es 3, 6, le saco el 3, o sea, me queda 1, 2. Y claramente ya nos damos cuenta, porque esto va a darme 3, 1 para ordenado, 3, 2 para ordenado. Claramente no son iguales los conjuntos, ¿sí? De esta manera acabo de demostrar que esta especie de distributiva de la resta respecto del producto cartesiano no vale. Muy bien, bueno, de esta manera entonces cerramos la clase. La próxima vamos a meternos de lleno en el tema de relaciones. Nos vemos.